Hay cosas lindas que pasan en la vida y una de la gracia común que Dios tiene para toda la humanidad y una de las cosas, de las bendiciones que Dios tiene para todos los hombres, es ver en ese momento cuando su esposa viene y le dice, creo que estoy embarazada, ¿eh? Y usted está con la ilusión de esperar a un niño, a una niña. Y, y claro, al principio, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Hay un poquito de dudas. ¿Estará la esposa embarazada o no estará embarazada? Pero llega un momento donde va a la oficina del doctor y se hace un análisis de sangre, y ese análisis de sangre comprueba generalmente cierta cantidad de hormonas que las mujeres cuando están en su proceso de embarazo producen, y ahí el doctor, ¿qué dice? Le felicito, está esperando un niño, ¿verdad? Y qué contento que nos ponemos. Y vemos esa evidencia de, bueno, hasta ese momento no veíamos nada porque son las hormonas que tiene la mujer adentro, pero con el desarrollo del tiempo vemos que esa pancita, ese vientre de la madre comienza a desarrollarse y a crecer y empieza a gestarse vida, y eso es algo que lo pueden ver todos, ¿verdad? Por eso es que habría una diferencia entre una mujer que verdaderamente está embarazada y aquella que le dice a un hombre, estoy esperando un hijo de ti, solamente para tenerlo, pero es mentira. Hay una gran diferencia. Y eso con el tiempo se va a notar. ¿En qué? En las señales que se pueden ver, no solo en las internas, pero también en las externas. Bueno, de la misma manera, en el caminar de un creyente, hay ciertas señales que nos indican si verdaderamente hay una nueva vida gestándose dentro nuestro, que es esa nueva vida que hace Dios por medio del Espíritu Santo cuando nos salva, o no. Hay señales que Dios nos da. Y en los domingos pasados estuvimos viendo en Hechos, en el capítulo 16, estuvimos viendo cuál es la diferencia que produce el Evangelio y la vida que Dios da en una persona que cree y en una persona que no. El domingo pasado nos movimos a Hechos capítulo 17 y estuvimos viendo cómo podemos tener una relación íntima con Dios. ¿Cómo es que puedo tener esa nueva vida dentro mío? Y hoy lo que vamos a estar viendo es justamente cómo sabemos si de verdad tenemos esa nueva vida en Cristo o no. Hasta ahora usted estuvo escuchando el Evangelio, ¿en qué consiste? Usted estuvo escuchando cómo puedo yo conectarme con Dios y lo escuchó todo. Bueno, pero ahora lo que vamos a ver en este domingo es cuáles son algunas señales que nos indican si verdaderamente el Espíritu Santo de Dios ha transformado nuestra vida y hay esa nueva vida desde adentro. Y este es un tema que no solamente es importante para nosotros, sino que lo era también muy importante para esos cristianos del primer siglo a los cuales Lucas les escribe cuando redacta su segundo volumen, el cual es el libro de los Hechos. Lucas va a agregar muchas historias que tienen que ver acerca de creyentes comprometidos con una fe genuina, una fe en acción. ¿Para qué? Para que justamente la iglesia sepa quiénes son verdadera y genuinamente creyentes, quiénes son aquellos que han nacido de nuevo en la esperanza de vida y aquellos que no. Porque al principio, sí, con decir yo creo en Dios, parece que todos somos cristianos, pero el tiempo nos demuestra otra cosa. Y por eso es que Lucas va a incluir este episodio en Hechos, en el capítulo 17, al cual yo le pido que si tenga bien en esta mañana acompañarme en la lectura. Hechos capítulo 17, y vamos a leer un episodio que se narra del versículo 1 al 9. Y la pregunta que este texto va a intentar responder, y es la pregunta que quiero que nosotros nos hagamos en esta mañana, es, ¿cómo sé si mi fe es genuina? Mire qué importante. A veces usted dice, bueno, ¿seré creyente, seré cristiano o no? Bueno,
Hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios enseña sobre esto. ¿Cómo sé si mi fe es genuina? ¿Cómo sé si estoy viviendo en el verdadero evangelio? ¿Cómo sé si verdaderamente he nacido a una nueva esperanza? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 1. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús, de quien les hablo, es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraban allí, en su lugar sacaron arrastrados a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban. Y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también el consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por estas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. ¿Qué episodio? Donde Pablo iba, armaba problemas. ¿Pero por qué armaba problemas? Porque compartía el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio producía grandes cambios. Esta gente, esta turba enfurecida, dice otra versión, gente ociosa que no tiene nada que hacer, a esos fueron los que fueron a buscar. Hay como quizás en mi país, en Sudamérica, cuando hay que hacer una huelga, hay gente que se dedica a hacer huelgas nomás. Hay que contratarlos para que vayan con el bombo ahí a tocar y a hacer la huelga. Bueno, agarraron gente ociosa que estaba ahí y la llevaron, ¿para qué? Para buscar a Pablo y Silas y le reventaron la puerta a Jasón, uno de los primeros creyentes en Tesalónica, para encontrar a Pablo y a Silas. Y como no los encontraron, sacaron a Jasón y lo pusieron delante de las autoridades de esa ciudad y los acusaron de sedición, de traición. Estos están poniendo el mundo patas para arriba, proclaman que hay que seguir a un rey que es diferente al César. Tesalónica era una ciudad que está ubicada en la provincia de Macedonia, en el Imperio Romano, lo que hoy sería el norte de Grecia. Y el Evangelio había llegado a esa provincia, primero en la ciudad de Filipos, luego en Tesalónica, luego van a continuar en Berea y luego hacia el resto de esa península griega hasta llegar a Corinto y a Atenas. Ahora bien, cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cómo sé si mi fe es genuina? Lo primero que tengo que entender es que mi fe es genuina cuando los padecimientos de Cristo también son los míos. Yo les voy a invitar en esta mañana a que entendamos cómo el texto está estructurado y está estructurado en 2 discursos. Lo que dice Pablo y lo que dice esta turba, este grupo de personas que están en contra del Evangelio. Y lo primero que tenemos que ver para saber si nuestra fe es genuina es ver que los padecimientos de Cristo también son los míos. Miren lo que Pablo dice en su discurso cuando él predicaba el Evangelio. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutiendo con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura. ¿Qué exponía él? Que era necesario que el Cristo padeciera. Esta frase
es necesario que el Cristo padeciera, es una frase que la encontramos a través de todo el Evangelio de Lucas y todo el libro de los Hechos. Lo encontramos en Lucas 22:15, en el 24:26, en el 46, en Hechos, en el capítulo 1, verso 3, en el capítulo 3, verso 18, en el capítulo 17. ¿Qué significa esta frase? Era necesario que el Cristo padeciera. Bueno, justamente que estaba en el plan de Dios que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, padeciera, sufriera. ¿Para qué? Para poder redimirnos y rescatarnos a nosotros. Y sufrió tanto y sufrió a tal punto, dice Pablo a los filipenses en el capítulo 2, que sufrió la muerte y muerte de cruz. Ahora lo que la palabra nos dice que era necesario que esto ocurriera. ¿Por qué? Porque en el arco de la creación del Señor vemos que no puede haber perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Por lo tanto, Cristo, el Cordero de Dios, tuvo que padecer por nuestros pecados. Ahora, entendamos bien el concepto. No es que, bueno, Jesús cayó en manos de gente mala y estaba ahí pobre, no podía nada, no tenía nada que hacer. Estaba ahí sin ninguna esperanza y fue la víctima del imperio romano. No. Todo esto ya había sido ordenado por Dios antes de la fundación del mundo. Dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1. Jesús no fue la víctima de nadie. Jesús, cuando habla en el Evangelio según San Juan, dice: nadie quita mi vida, sino que yo de mí mismo doy mi vida. Tengo poder para darla y entregarla y tengo también poder para volverla a tomar. Era necesario que Cristo padeciera por nuestros pecados. Por lo tanto, aquellos que realmente están caminando en esta nueva vida en Cristo, ¿saben qué les va a pasar? Van a padecer. ¿Cómo, pastor? No es que si vengo a Cristo todo me va a ir bien y toda mi vida va a ser feliz. No sé dónde escuchó eso, pero no es lo que la palabra de Dios enseña. Cuando nosotros venimos a Cristo, sí, recibimos el gozo del Señor y es un gozo interno porque nos damos cuenta que nosotros estando perdidos, alejados en la oscuridad, fuimos rescatados por Dios para una esperanza viva y verdadera. Y eso nos llena de gozo. Y realmente cambia nuestra vida. Ya no somos más esclavos del pecado, podemos tener otra actitud frente a la vida, pero eso no significa que no tenemos problemas. Incluso una de las señales de que estamos caminando en la novedad de vida es que la gente se va a oponer a nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo también padeció. Entonces, si nosotros estamos siguiendo al Señor Jesucristo, pues vamos a tener que pasar por sufrimientos. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. Ahora entendamos esto, el padecimiento del cristiano, como ya lo explicamos antes, no es un padecimiento, un sufrimiento sin sentido. Bueno, vamos a sufrir estoicamente. No, es un padecimiento que refina nuestra fe, que agudiza nuestra esperanza, que nos enfoca en lo que realmente importa en esta vida. ¿No le ha pasado a usted que cuando está en el lecho de la enfermedad, cuando está postrado en su cama porque por alguna razón Dios permitió que usted pasara por la enfermedad, ¿no le pasa a usted que empieza a pensar lo que verdaderamente es importante en la vida? Y uno dice: ¿y para qué me preocupo por esto? ¿Y por qué me peleo por esto? Y la verdad que, ¿para qué? ¿Ah? ¿Cómo nos refina la fe y la esperanza y cómo nos ajusta hasta ir a Cristo cuando nosotros pasamos por padecimientos? Ahora notemos esto, que el padecimiento que está sufriendo Pablo, Silas, Jasón y todos los creyentes en Tesalónica está causado por aquellos que se oponen al Evangelio. Entonces sí, el cristiano va a seguir los pies de su maestro. Y si nuestro Señor Jesucristo padeció, nosotros también vamos a tener que padecer por causa del Evangelio. Pero también el mundo va a infligir un sufrimiento y un padecimiento a aquellos que siguen a Jesús. Y entonces usted dirá: bueno, pastor, entonces ¿quién quisiera seguir a Jesús? Solamente a quienes Dios llama. Solamente a quienes Dios llama. Y encontramos en la palabra, en el texto que estábamos leyendo, que esta gente fue
a sacarlos arrastrando a Jasón y a los primeros creyentes. Ahora, lo que para el creyente es un sufrimiento que tiene un propósito, para el mundo es solamente hacer daño. ¿Cómo sé si mi fe es genuina? Mire, se lo digo en 2 palabras. Usted va a empezar a encontrar discordia en la familia. Hay gente que se va a empezar a quejar de eso, pero no estás nunca, que siempre te vas a la iglesia, que cómo puede ser, y la familia que empieza a poner presión. Quizá usted está casada con un hombre que ni siquiera la deja ir a la iglesia. Y usted tiene que estar ahí haciendo un milagro para poder venir porque su marido se opone. Quizás tus padres se oponen a que estés caminando con Cristo. Quizás sus familiares, cuando se juntan todas las familias, ya lo dejaron de llamar a usted. ¿Por qué? Porque a usted ahora es cristiano. Ahora usted es creyente. Entonces, inevitablemente, el mundo se opone a la luz del Evangelio. Y esto lo dice claro Juan en su Evangelio en el capítulo 1. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es esto. Si no tengo ningún tipo de oposición en ningún lado, ¿realmente estoy llevando la luz de Cristo? Ah, qué buena pregunta. Si todo el mundo palmea mi espalda y me dice, ay, eres mi amigo y está todo perfecto, ¿realmente estoy llevando la luz de Cristo? Porque cuando traigo la luz de Cristo va a haber un conflicto. Hay gente que se va a ofender, no, pero usted no puede venir a imponer su fe. Hay familiares que se van a ofender. ¿Y qué va a empezar a haber en contra de nosotros? Una oposición. Entonces, en primer lugar, cuando vemos cómo sabemos si nuestra fe es genuina y si hemos nacido de nuevo, es porque vamos a empezar a padecer por el nombre de Cristo. Y por eso nos tenemos que preguntar todos, yo también, ¿estoy sufriendo a causa del nombre de Cristo? ¿O será que somos más amigos del mundo que amigos del Señor? Cuidado, porque el apóstol Pablo va a decir qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Santiago nos va a recordar que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Y esto es algo que realmente demuestra quiénes son los seguidores del Señor Jesucristo y quiénes no. El apóstol Pablo finaliza su epístola a los Gálatas en el capítulo 6, en el verso 17, diciéndole a los Gálatas, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo es un hombre que sufrió latigazos, prisión, naufragio. Lo apedrearon a causa de Cristo. ¿Y nosotros qué? Nosotros queremos que nuestra vida sea una vida, bueno, no, yo vine al Evangelio para que tenga una casa más grande y todo en mi vida se arregle y se solucione. No. Nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Dice Pedro en su primera epístola en el capítulo 2. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cómo sabemos si tenemos una fe genuina? Justamente porque avanzamos la causa de Cristo y al avanzar la causa de Cristo vamos a sufrir padecimientos. Miren, va a llegar un día que van a entrar los oficiales de esta ciudad y me van a llevar esposado a mí. Me van a llevar a la cárcel. ¿Qué hizo, pastor? Todavía no maté a nadie. ¿Por qué? Porque cada día más la palabra de Dios parece ser más ofensiva para un mundo que no quiere escuchar. Y un día me van a llevar arrestado. Así que prepárense. ¿Cómo sabemos entonces que tenemos una fe genuina? Porque los padecimientos de Cristo se convierten en los nuestros. En segundo lugar, porque el poder de la resurrección cambiará mi vida y mi entorno. Miren lo que dice el apóstol Pablo cuando predicaba el Evangelio en el versículo 3. Era necesario que el Cristo padeciera y ¿qué? Y resucitase de los muertos. El Evangelio que nosotros proclamamos es un Evangelio donde Cristo muere en la cruz, es sepultado, pero al tercer día resucita con poder. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo en la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 15, vana sería nuestra esperanza. ¿Cómo estaríamos adorando nosotros a una persona que no pudo vencer la muerte, que no pudo cumplir con sus promesas? Pero siendo que Cristo resucitó, ¿qué tenemos nosotros? Esperanza, de saber que todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir. ¿Cómo sé que mi fe es genuina? Bueno, justamente por el poder de la resurrección que cambia mi vida y mi entorno.
En el mensaje de Pablo está esta frase de que el Evangelio trae el componente de la resurrección de los muertos. Ahora, cuando miramos cómo lo entiende el mundo, aquellos que se pierden, aquellos que van caminando hacia su perdición, ese poder transformador de la resurrección no lo entienden como una transformación. ¿Saben cómo lo entiende el mundo? Como un trastorno. Fíjense el versículo 6, lo que dicen esta gente que perseguía a los cristianos. Gritando, estos hombres dijeron, estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Para el creyente, la resurrección de Cristo produce transformación, pero para el inconverso, el mensaje del Evangelio es un trastorno. Es un trastorno. Cuando usted conoce a Cristo, vuelve a su familia y su familia dice, a ti te pasó algo. Esos evangélicos te lavaron la cabeza. ¿Qué te pasó? Y parece que es un trastorno. Y la familia dice, perdí a mi hijo, perdí a mi esposa, se fue en esa secta ahí de los bautistas, que quién sabe quiénes son. Los lidera un argentino encima después, para colmo. Claro, si lo lidera un argentino tiene que ser una secta. No, una broma. Pero el Evangelio, dice el apóstol Pablo, es locura para los que se pierden. Entonces, en vez de tomar el poder transformador de la resurrección de Cristo, el mundo lo toma como un trastorno. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque justamente la palabra resurrección que utiliza el autor en este texto y la palabra trastorno son parecidas. La palabra resurrección en griego es anastasis. Ahí viene el nombre Anastasia, el cual le quería poner a mi hija y mi esposo no me dejó. Anastasia viene de Anastasia, que significa resurrección. Si hay alguna Anastasia en el auditorio y sabe el significado de su nombre. Pero la palabra trastorno es muy parecida a anastasis, muy parecida. Y lo que está haciendo el autor es un juego de palabras para demostrarnos que en la vida de aquel que ha confiado genuinamente en Cristo Jesús, el poder de la resurrección de Cristo produce una transformación inmensa, pero para el mundo eso va a ser un trastorno. Estos hombres están trastornando el mundo. Así lo entienden las personas que no caminan con Cristo. Pero ¿por qué es importante entender el poder de la resurrección como una señal que me indica que estoy caminando con Dios? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en el poder de la resurrección tenemos ese Cristo que resucitó, ascendió, y ¿qué nos da a nosotros? El regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, el que nos transforma, el que le habla a nuestra conciencia de tal manera que nuestro corazón, cuando hacemos algo malo, se siente mal. Nos lleva al perdón y va trabajando en nuestra vida para que cada día el pastor Leandro sea menos el pastor Leandro y sea más como Jesús. Y esa es una obra que nos va a llevar toda la vida. Fíjense lo que le escribe el apóstol Pablo a los romanos en cuanto al poder de la resurrección. En Romanos capítulo 8, en el verso 11, el apóstol declara, y si el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Cómo sé si realmente soy un hijo de Dios y tengo una fe genuina y he nacido de nuevo? Porque el Espíritu Santo de Dios, que tuvo ese poder tan grande para vencer la muerte y levantar a Jesús de los muertos, es el que también trabaja en mi vida para sacarme a mí de la muerte y pasarme a la vida. Esa es una señal clarísima de si estoy caminando en el verdadero evangelio o si no. Y cuando eso pasa, cuando el poder de Dios empieza a transformar tu vida, vas a ver, usted se va a dar cuenta, querido, querida, que en el mundo en el que usted vive, la gente que no conoce a Cristo va a decir, usted es un trastornado. Porque el hombre carnal, el hombre que no tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede discernir o entender las cosas del Espíritu. ¿Y por qué le digo esto? Para que no se desanime. Cuando lo maltraten en su casa, en su trabajo, en su familia, usted recuerde que ellos no pueden ver, no pueden entender lo que el Espíritu Santo de Dios hace en la vida de un creyente.
Ay, cómo se nos va el tiempo. Por último, no se quejen, estoy cortando ahí todo el sermón para llegar. Dijimos 3 señales que nos demuestran si realmente nuestra fe es genuina. En primer lugar, dijimos que los padecimientos de Cristo se convierten en los nuestros y que el mundo va a hacernos sufrir por causa de Cristo. En segundo lugar, dijimos que el poder de la resurrección transforma mi vida y transforma mi entorno. Y lo que para mí es el poder de la resurrección operando en mi vida, para el mundo, ellos lo toman como trastorno. Pero en tercer lugar, aquel que camina en la novedad de vida va a ver que su lealtad a Cristo será entendida como traición al mundo. La lealtad de un creyente genuino a Cristo es entendida por el mundo como una traición a los valores y a la estructura en la cual este mundo funciona. Dice el versículo 3 en el mensaje que Pablo les predicaba a los judíos en Tesalónica. No solamente que era necesario que el Cristo padeciera y que resucitase de los muertos, sino también que a Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esta palabra Cristo está haciendo referencia a que es una palabra griega para referirse al Mesías, el enviado de Dios para la salvación del mundo. Ahora, ¿cómo se entiende bíblicamente el Mesías? Bueno, se entiende como esta figura de autoridad. Cuando Jesús decía, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, y él hacía referencia a sí mismo como el Hijo del Hombre, estaba haciendo referencia a Daniel capítulo 7, esta figura que tiene toda la gloria, todo el honor. ¿Por qué? Porque es el enviado de Dios. Y tenemos el anciano de días representando a Dios el Padre, y tenemos esta persona que es como el Hijo del Hombre, al que se le da honor, gloria, poder. O sea que cuando nosotros leemos en la palabra Cristo en la Biblia, lo que estamos viendo es un personaje de autoridad. No es solamente, bueno, Cristo como, sí, un Salvador que murió ahí en una cruz por mis pecados. No, cuando nosotros leemos en la Biblia, cuando usted lee la Biblia y ve a Cristo, es una palabra que contiene, está embebida, inmersa en una persona que tiene autoridad, que tiene poder, que tiene dominio, que su reino no se termina nunca, que su reino permanece para siempre. ¿Y por qué digo que el creyente que tiene una fe genuina profesa una lealtad a Cristo que es entendida como traición para el mundo? ¿Por qué? Bueno, porque yo no puedo decir en mi vida, bueno, si Jesús es mi Salvador, pero Él no es la autoridad de mi vida, Él no es mi Señor. No sé, Jesús es mi Salvador, pero yo con mi vida hago lo que quiero. Eso no es el Evangelio. Si usted está pensando de esa manera, mi querido, usted no ha conocido a Cristo, porque Cristo es esa persona de autoridad. Y es clarísimo el apóstol Pablo en el libro de Romanos en el capítulo 10, cuando él dice que si nosotros creyéramos con nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, entonces seremos salvos. Pero nosotros no podemos decir, sí, Cristo, yo hice una profesión de fe y sí, pedí perdón por mis pecados y vivo mi vida como quiero. Déjame decirte que no conoces a Cristo. Porque todo aquel que dice conocer a Cristo tiene que vivir como Él anduvo y andar como Él anduvo y rendirse ¿a qué? Al señorío y a la autoridad de Cristo. Y esto es una característica clara que vemos. No nos engañemos, yo no puedo decir, sí, yo sigo a Cristo y bueno, pero no sé, pero vas a la iglesia y voy para Semana Santa y Navidad nomás. Yo te preguntaría, ¿realmente le conoces? Jesús fue muy claro en esto en el Evangelio de Mateo, cuando le dijo, en aquel tiempo me dirán, en el día del juicio me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. En el libro de Lucas vemos también que Jesús aparece diciendo, ¿por qué me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Qué clase de Señor sería ese que no tiene autoridad sobre sus propios súbditos?
Ahora, cuando el creyente verdaderamente ha nacido de nuevo, verdaderamente vive en el poder de la resurrección, esa persona va a rendir su vida en sumisión a la autoridad de Cristo. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando eso pasa en la vida, en el mundo, la gente entiende eso como una tradición. Yo creo que les he comentado esto en otras oportunidades, pero mi abuelita, la mamá de mi papá, fue católica toda la vida. Toda la vida. No había santo que no le orara. Había un santo nuevo, lo ponía ahí y le oraba al santo. Las estampitas, tenía su gruta, su virgen. Una mujer muy religiosa, traía a sus nietos a las 5 de la tarde, todos los nietos ahí a la hora de oración, de rodillas, orando, rezando. Y los nietos trataban de escaparse y cuando se escapaba la abuela les daba ahí, para que se queden quietos y en la hora de la oración. Ahí entraba a la casa, tenía la gruta, la Virgen, los santos, todo ahí. Pero un día la palabra de Dios llegó a su casa por medio de un familiar. Por medio de un familiar. Y cuando esta mujer fue redimida por Cristo, cuando el Espíritu Santo obró en su vida para que se le abrieran los ojos, esta mujer le dio su vida completamente a Cristo. ¿Saben lo que hizo? Agarró todos esos santos que tenía, toda la gruta. Esta era una mujer respetada en su comunidad por ser una mujer piadosa. En un pueblito en el norte de la Argentina, donde ser católico era la norma. Y esta mujer era el epítome, era el apex, la cumbre de lo que significaba ser una mujer piadosa. Pero un día, esta mujer, luego de conocer el Evangelio, se dio cuenta que Dios no habita en casas hechas por manos de hombres, que Dios no está en ninguna imagen creada por las manos del hombre. ¿Y saben qué hizo? Agarró todos estos santos, todas estas vírgenes, todo ese comercio del cual ella era víctima, agarró todo eso, lo puso en el patio de su casa y le prendió fuego. Le prendió fuego. El pueblo dijo, esta mujer se trastornó. Y lo entendieron como una traición. Esta mujer traicionó la fe de sus padres. Esta mujer traicionó, echó por la basura 30, 40, 50 años de su vida. Esa mujer fue una mujer que quedó totalmente aislada de su pueblito. Nadie le quería hablar. Porque si esta mujer se volvió loca. Ahora, cuando uno realmente camina en sujeción a Cristo, el mundo lo entiende como una traición. Cuando usted le dice a su familia, ¿sabes qué? Mira, me encantaría quedarme en la reunión familiar, pero tengo que ir a la iglesia. Ah, sí, la iglesia. Eres un traidor. Cuando un joven se prepara para la misión y es enviado a un país a predicar, mucha gente va a decir, traicionas a tus padres. Todo lo que ellos te cuidaron, todo lo que ellos invirtieron y ahora te vas y los vas a dejar ahí. Para el mundo, que el cristiano viva en sujeción a Cristo es una traición. Por eso vamos a terminar esta mañana, se nos ha acabado el tiempo. Pero me gustaría que nosotros pensemos y que reflexionemos. ¿Cómo sé si mi fe es genuina? Amados hermanos, hermanas y amigos que nos visitan, nos tomamos el trabajo de ver lo que el Señor dice para que podamos ver la verdad. Y la verdad es esta, que aquel que está en Cristo va a padecer por causa de Cristo, a manos de un mundo que hace daño, que aquel que está verdaderamente en Cristo va a experimentar en su vida el poder de la resurrección, y para el mundo eso va a ser un trastorno. Y aquel que está en Cristo va a vivir en completa sujeción a Cristo, y eso el mundo lo va a entender como traición. ¿Por qué no pensamos un poquito en esta mañana? Tu fe, mi fe, ¿es genuina realmente? ¿Cumplo estos requisitos que nos demuestra la palabra de Dios? ¿Veo ese resultado o no? Bueno, si no lo ves, es el tiempo para que te arrepientas de tus pecados. Pongas tu fe en la persona de Cristo Jesús. Confíes en su sacrificio y dejes que Él reine en tu vida.